Saludos cordiales a los estudiantes cursantes de la asignatura de Derecho del Trabajo. Les habla el profesor Dionis José Alvarado Pinto, que en esta oportunidad va a desarrollarles el tema referido a los sujetos del derecho del trabajo. En este punto debemos recordar cuál es el tipo de trabajo que es objeto de la protección del derecho del trabajo. Y es el trabajo que se realiza bajo dependencia. En este sentido, el artículo 35 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras define lo que es un trabajador dependiente y establece que se entiende por trabajador dependiente a toda persona natural que preste servicios personales en el proceso social del trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica, y la prestación de ese servicio debe ser remunerado. En contraste, el artículo 36 del referido decreto ley establece una definición de trabajador no dependiente o por cuenta propia, que sería aquel que en el ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social del trabajo no depende de patrono alguno y tienen derecho a ser incluidos en la seguridad social. En pocas palabras, el trabajador no dependiente es aquel que no se encuentra en un estado de subordinación o dependencia de un patrono y puede actuar por cuenta propia. Entonces, ¿cuál sería la distinción entre estas dos categorías de trabajadores? El elemento subordinación o dependencia, mientras que los trabajadores dependientes o subordinados o por cuenta ajena prestan este servicio bajo la dirección, bajo la coordinación, bajo la subordinación a un patrono. El trabajador no dependiente o por cuenta propia ejecuta, materializa o realiza su trabajo conforme a su propia dirección o coordinación autónoma, es decir, él mismo es quien dirige su propio trabajo y asume los riesgos del trabajo que realiza. En conclusión, el elemento subordinación, es decir, esa condición en la cual el trabajador se encuentra bajo las órdenes, direcciones o instrucciones de un patrono, es el que nos va a permitir distinguir entre ambas categorías de trabajadores, que es sumamente importante, ya que al trabajador dependiente o subordinado es aquel que se le va a aplicar el derecho del trabajo, mientras que al trabajador por cuenta propia o no dependiente se le va a aplicar el derecho común, el derecho civil o mercantil en la regulación de sus relaciones. Sin embargo, a pesar que no está contemplado en la actual definición de trabajador dependiente en el referido decreto ley del trabajo, es necesario hablar del elemento ajenidad, ya que tiene vigencia a nivel doctrinario, es decir, de los análisis de los estudiosos del derecho, y a nivel jurisprudencial, es decir, a nivel de las sentencias reiteradas de los tribunales del trabajo. Y es que el elemento ajenidad implica que el trabajador, al vender su fuerza de trabajo, no solamente se está desprendiendo de esa energía transformadora de la realidad, sino que adicionalmente está entregando al patrono el producto de ese trabajo, el cual se apropia y, como contraprestación, le paga el salario al trabajador, que es ajeno al fruto de su trabajo, pero también a los riesgos de la actividad económica que se realiza. Un ejemplo práctico de esto es un trabajador que labora en una fábrica de zapatos. El trabajador, gracias a su tiempo, a su fuerza de trabajo, logra transformar un conjunto de recursos materiales para crear un producto, es decir, un zapato,
pero ese zapato que él colabora, que él crea con su fuerza de trabajo, no le pertenece. Le pertenece es al patrono, y el patrono lo que está es obligado a pagarle un salario por esa fuerza de trabajo bajo su dirección, que va dirigida a crear esos zapatos. ¿Qué sucede si el patrono no logra vender esos zapatos? El derecho que tiene el trabajador a su salario no se pierde, porque él es ajeno a los riesgos de la actividad económica que realiza el patrono en ese modo o proceso de producción. Es decir, que el trabajador, independientemente de que el negocio económico sea viable o no para el patrono, va a tener derecho a su salario, porque es ajeno tanto al fruto de su trabajo, que sería el zapato, como al riesgo económico de la venta o distribución o comercialización de ese zapato. Prosiguiendo con la categoría de trabajador dependiente, el artículo 37 del referido decreto ley nos va a dar un tipo de trabajador dependiente, que es el trabajador de dirección, que sería aquel que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros, y puede sustituirlo en todo o en parte en sus funciones. En pocas palabras, el trabajador de dirección tiene un conjunto de potestades delegadas por el patrono para dirigir, coordinar, controlar el trabajo de otros trabajadores y representarlo frente a esos trabajadores o terceros, pero sigue siendo un trabajador subordinado bajo el control o dirección de un patrono. Prosiguiendo con el contenido del articulado del referido decreto ley, el artículo 38 va a contemplar dos nuevos tipos de trabajador dependiente, y el primero de ellos es el trabajador de inspección, que sería aquel que tiene a su cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores, como por ejemplo el supervisor o el capataz, que monitorean, que vigilan, que supervisan, que evalúan incluso las tareas y labores de los otros trabajadores bajo su cargo o cuidado. En cambio, en segundo lugar, estarían los trabajadores de vigilancia, que serían aquellos que tienen bajo su cargo el resguardo, la custodia y la seguridad de los bienes. ¿De quién? Del patrono o de la empresa. En pocas palabras, se encargan de la protección de los bienes materiales del patrono. En la derogada Ley Orgánica del Trabajo, sustituida en el año 2012 por el actual decreto ley, se contemplaba otra categoría de trabajador dependiente que actualmente no existe en la legislación sustantiva del trabajo, que es la del trabajador de confianza, que estaba contemplado en el artículo 45 de la citada ley derogada, que establecía que el trabajador de confianza era aquel que estaba en conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono, o participaba en la administración del negocio o en la supervisión de otros trabajadores. Era una categoría de trabajador especial que no gozaba de la misma estabilidad de un trabajador ordinario en virtud de los conocimientos o las actividades de alto interés que realizaba para el patrono. Igualmente fue eliminada del decreto ley del trabajo la distinción que existía entre empleado y obrero de la antigua ley orgánica del trabajo derogada, que establecía que empleado era aquel trabajador que realizaba actividades donde predominaba el esfuerzo intelectual sobre el físico, y el obrero aquel trabajador que realizaba actividades donde predominaba el esfuerzo físico sobre el intelectual, siendo el obrero calificado aquel que tenía cierta formación o competencias para realizar trabajos especializados. En este sentido,
tal división o distinción desapareció de la actual ley sustantiva del trabajo. No obstante, en el artículo 6 del referido decreto ley del trabajo se contempla la importancia de la definición de obrero a los efectos de distinguir la aplicación de la ley orgánica del trabajo para los trabajadores de la administración pública que desempeñen cargos de obrero. Es de acotar que el artículo 39 del referido decreto ley manifiesta una expresión del principio de la realidad sobre las formas o apariencias, en este caso sobre la calificación de los cargos. Y es que cuando existiesen dudas acerca de si un trabajador era de dirección o de inspección, que esto atañe un conjunto de derechos distintos, dependerá la determinación de la naturaleza real de las labores que ejecutaba, independientemente de la denominación que hayan sido convenidas por las partes o que haya establecido unilateralmente el patrono, o las que señalen los recibos de pagos o incluso el contrato de trabajo. Esto quiere decir que la realidad está por encima de las formas o apariencias documentales y que en caso de existencia de una controversia sobre la naturaleza real de ese cargo, le corresponderá a los tribunales del trabajo o a las inspectorías del trabajo determinarla según sea el caso. Y lo anteriormente mencionado resulta sumamente importante porque en la práctica puede darse el caso de que un patrono pretenda calificar a un trabajador como de dirección a través de un contrato u otra formalidad y que este trabajador realmente era un trabajador ordinario. ¿Qué sucede en estas circunstancias? Que cuando se trata de un trabajador de dirección no goza de estabilidad y puede ser despedido en cualquier momento por el patrono. Es por ello que hay un interés del patrono de negarle esa estabilidad al trabajador inventando que es un trabajador de dirección. He ahí la importancia de este principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, en este caso concreto sobre la calificación de los cargos. Ahora vamos a ver a la contraparte del trabajador en la relación de trabajo, y es el patrono, que lo vamos a encontrar definido en el artículo 40 del referido decreto ley, que establece que patrono es toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia o subordinación a uno o más trabajadores en virtud de una relación de carácter laboral en el proceso social de trabajo. Esto implica que una persona natural, o en otras palabras, de carne y hueso, o una persona jurídica, una empresa, un establecimiento, una explotación o una faena o cualquier entidad de trabajo puede constituirse en un patrono siempre que tenga bajo su dirección, bajo su subordinación a uno o más trabajadores en virtud de una relación de carácter laboral o de trabajo. Esto excluye a las otras relaciones como la religiosa, como la moral o de otra naturaleza jurídica, civil o mercantil que pudieran existir entre las partes. Y esto conlleva a que este patrono tenga un conjunto de obligaciones para con ese trabajador. Es interesante mencionar que la anterior ley orgánica del trabajo, cuando definía patrono, incorporaba la potestad que tenía este para dirigir la empresa, establecimiento, explotación o faena, pero que actualmente en el decreto ley del trabajo no se contempla esas potestades para el patrono. Esto podría estar vinculado a que ya no se considera al patrono necesariamente como el director de un medio de producción, sino como el encargado de responder por las obligaciones a los trabajadores desde una perspectiva ideológica de lo que es el papel del patrono en el proceso social de trabajo. También existía la figura del intermediario, que fue eliminado en el actual decreto ley para poder combatir la figura del fraude a la ley a través de la tercerización y otras maniobras del patrono a los efectos de eludir la responsabilidad laboral, que lo vamos a ver en otra oportunidad. Por el momento me despido de ustedes agradeciendo la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.